Bueno, yo hoy solo he venido a decir una cosa, y es que el tiempo transcurre inexorablemente. En fin, 2012, estamos en 2025, hagamos matemáticas. Hace 13 años se celebraba el 20 aniversario de Image Comics, de 1992 a 2012. Y aquí esto parecía que había transcurrido una enorme cantidad de tiempo de esta editorial que surgió para luchar contra Marvel. Y cómo no luchar, para ganar la pasta. Para sacar la pasta a Marvel y a DC Comics. En fin, nos vamos con uno de los... ¿Cómo decirlo, tío? Con uno de los cómics ahí que eran como avanzadilla de la vanguardia de este sello. Además, con un autor que es vanguardia en sí mismo, que es Jonathan Hickman, cuyo nombre, en una tipografía muy seria, estáis viendo ahora mismo en pantalla, al lado del dibujante Pitarra. Los proyectos Manhattan. ¿Veis? ¿Os estáis dando cuenta que es una especie como de infografía en sí mismo la portada? Sí, ¿verdad? Pues preparaos porque la que os viene encima es espectacular. Infinitos Oppenheimers. Que ya es un título que te está diciendo prepárate, fuma algo de lo que más te guste, come algo de lo que más te guste comer, bebe algo de lo que te gusta beber, relájate, siéntate en el sofá, porque lo que se viene es intenso. En fin, Jonathan Hickman, estamos familiarizados con él, ¿no? O sea, es un tío que aquí estaba en su fase salvaje, 2012. Tío que yo creo que se empezó a hacer famoso con una serie llamada, como es, Las Noticias Nocturnas de Nightly News y Pax Romana, por ejemplo. Era un tío que se le daba muy bien el tema conspiranoico, el tema de los guiones complicados, todo lleno de gráficos, de infografías y demás, y que con su manera de componer así tan barroca las historias y demás, se convirtió en una estrella absoluta, inicialmente desde el cómic más o menos indie, y de ahí saltó al mainstream más total, ¿no? Aquí ya vimos en su momento su versión de los X-Men, la versión más desatada intelectualmente, llevándolo pues eso, a secta, a organización internacional, que llega incluso a proclamarse un país soberano, y todas las pequeñas delicadezas, ¿no?, que suceden en ese tipo de circunstancias. Un cómic apasionante. Yo, para resumir, a este tío le suelo llamar el Nolan de los cómics, porque su manera de guionizar realmente no es tan lejana de esa manera extraña y llena de capas y llena de, pues eso, de diferentes líneas que hace Nolan en sus películas, ¿no? Además, en este caso encaja, porque si os habéis fijado, hay un Oppenheimer aquí, y esto es un poco... Realmente esta es la versión salvaje de Oppenheimer. O sea, esto es previo... Bueno, no previo, no. Esto coincide con sus primeros trabajos en Marvel. Y bueno, supone la vertiente, para que os preparéis, supone la vertiente más experimental de este autor. O sea, loquísimo. Proyectos Manhattan, ¿qué significa? A ver, para entendernos, los proyectos Manhattan originalmente en Estados Unidos fueron científicos que fueron fichados en el contexto de la Segunda Guerra Mundial para desarrollar la bomba atómica. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Pues aquí lo que tenemos es lo que se llama una ucronía. Es decir, tenemos una alteración del tiempo y pues, ¿cómo decirlo? Y una proyección de si el tiempo hubiese sucedido de una manera diferente. Y ahí nos vamos a encontrar que los proyectos Manhattan en realidad no eran el desarrollo de la bomba atómica, sino que eran el desarrollo de cientos de miles de cosas turbias. O sea, era todo lo malo que podía estar preparando el gobierno de los Estados Unidos contra sus enemigos y contra sus amigos también un poco. Aquí habrá de todo. Esto es prácticamente como Rick y Morty. Habrá invasiones alienígenas, habrá conspiraciones internas, habrá traiciones, habrá planos de existencia separados, habrá Oppenheimer. Este que veis aquí es Oppenheimer. Detrás de una ametralladora. No es una coincidencia. Aquí muere mucha gente. Aunque el dibujo sea así un poco caricatura y sea un poquito así como... ¿Veis? No es un dibujo que de primeras te tomes muy en serio. Aquí muere gente. Aquí, menos mal que no es un dibujo realista, porque si no sería una barbaridad. En fin, aparece Oppenheimer. Este es el inicio de la historia, que está teniendo una entrevista de trabajo con este general militar que estáis viendo aquí, que es un poco el que entendemos que es el responsable de, pues, la gestión, la seguridad, lo que sea, de los proyectos Manhattan, ¿no? Es una entrevista de trabajo. Él está diciendo: señor Oppenheimer, ¿está usted preparado para trabajar para su país? ¿Para desarrollar más ciencia que nadie? ¿Para ser el macho cabrío de la ciencia? Y Oppenheimer, pues le dice: vale, sí, de acuerdo, acepto. Y este, con una sonrisa que solamente nos da a entender que hay un futuro brillante por delante nuestro, nos dice: bienvenido a los proyectos Manhattan. Mirad la cantidad de armas que tiene el cabrón. El tío literalmente desayuna armas, ¿sabéis?
Muy bueno el plano, me mola mucho este dibujo. Hay que decir que en serio que este tono gráfico que tiene la historia contribuye también a ese aire de historia indie. De que no sea una historia que de primeras te tomes muy en serio, en plan superproducción hiperrealista, sino que aquí de alguna forma estás entendiendo que es un cómic, pues no voy a decir underground porque no es cierto, este cómic en su momento vendió bastante bien, tuvo muy buenas críticas, fue conocido, pero tiene un aire ahí como más de, pues eso, un cómic más suelto, digamos, ¿no? Pobres, ya está Jonathan Hickman dándonos su trabajo, es un tío al que le encanta meter diseño, a veces por la puta cara, en verdad. Fijaos, mira qué páginas, Bueno, aquí nos están contando, ya para empezar, esto podría ser un poco spoiler de la historia, pero os lo voy a contar. Lo que nos están contando esencialmente es que no había un Oppenheimer. En el origen no había un Oppenheimer. Había dos Oppenheimers. Uno, como veréis, está relacionado con el color azul, entendemos que es el bueno. Y el otro entendemos que está relacionado con los colores cálidos, color rojo, es el malo. O sea, mirad la cara que tienen ya en sí mismos los embriones. Y nosotros decimos, ¿qué me estás contando, Jonathan? Son hermanos gemelos, hay dos Oppenheimers. Vale, a lo largo de la historia nos irán contando la relación de entre ambos, básicamente un Caín y Abel del siglo XX, solo que claro, con un coeficiente intelectual desmadrado, ¿no? Pero bueno, aparte de ese ligero detalle, la capacidad de crear y destruir, pues ya hablaremos más adelante. Esto, claro, ya empiezan a ser invents sobre la historia, que será una constante en el cómic, ¿no? Bueno, como veréis, la presentación, el general trae a Oppenheimer al complejo de los proyectos Manhattan para que este se maraville dándose cuenta de lo que los impuestos americanos han estado financiando. Teóricamente la búsqueda de una bomba que lo destruya todo, pero no. Por ejemplo, el Dr. Cyborg y Mr. Macmillan están actualmente minando algo llamado el espacio pandimensional para encontrar los materiales para conseguir las imposibles máquinas de expansión. Vale, fantástico. Por ejemplo, utilizamos máquinas de divergencia para conseguir artefactos mitológicos del espacio. Y decimos, ¿what? Estas armas son armas imaginarias que han sido hechas reales a través de la exploración científica. Este es el tono. Esto es Rick y Morty mezclado con Oppenheimer. O sea, la película de Oppenheimer de Nolan, si la mezclas con un poquito de historia, un poquito de Hellboy, y la mezclas con un poquito de Rick y Morty, te sale exactamente esto. Mira, observa esto. Hemos juntado 250.000... ¿cómo sería? Mainframes. Hemos juntado 150.000, vamos a decir, computadoras, me lo voy a inventar. Juntos con esperanza de conseguir replicar la mente humana. Aparentemente será una computadora que piensa. La llamaremos ChatGPT. Fijaos que el propio Oppenheimer dice inteligencia artificial ofensivo. Amigo, si tú vivieses los 2020, especialmente si fueses una persona creativa. Si no fueses creativa, seguramente estarías maravillado como en nuestros trabajos, algunos lo estamos, pero si fueses una persona creativa, como algunos también lo estamos fuera de nuestros trabajos, estarías viviendo una complicadísima dualidad. Un día me gustaría hacer un vídeo sobre este tema, pero es que me parece tan manido a día de hoy, todo Dios está hablando de la inteligencia artificial, me da como cosita. Vale, pues eso, que esencialmente es un paseo por el horror. Esto que estás viendo aquí evidentemente es un ovni, que lo descubrieron y lo están diseccionando y te están enseñando cosas, y Oppenheimer se acerca una esclusa y dice, espera, hay un hombre encerrado aquí dentro. Y nos encontramos esto que estáis viendo. Esto dará también mucho en la historia, os lo digo. Una especie de monolito, un tipo de espaldas que está observando el monolito, rodeado de aparatos científicos, y entonces nos mira y decimos, no puede ser, es él. Sí, es él. Es él. Y el tipo, el militar no le hace ni caso. Dice, sí, bueno, sí, hay un tío, pero bueno, por una buena razón, venga, vamos. Continuamos, que os voy a enseñar cosas, ya le sacaremos de aquí. El tipo con el bigote sonríe, ya le hemos reconocido. Suena la alarma. Oppenheimer dice, hay sonado una alarma, efectivamente. Se ponen a hablar. ¿Qué pasa? Alerta máxima, son los japoneses. Claro, a ver, hay que recordar que es el número 1 de una colección y tienen que darnos un poco de acción, porque si no, no todo va a ser argumento interesante e intelectual. Vale, nos dice que son los japoneses. Como veréis, corte. Ya nos vamos familiarizando con que estos dos colores nos van a llevar siempre al conflicto Oppenheimer, que es el conflicto de los gemelos. En azul
Pues el Oppenheimer científico y positivo y optimista, que es un poco, pues suponemos que es nuestro querido Oppenheimer, el genio. En segundo plano, el Oppenheimer sádico, Caín y Abel del siglo XX, como os dije antes. Que bueno, que descubre el asesinato, la muerte, trabaja pues en una carnicería, es detenido por ser un criminal y encerrado en un centro psiquiátrico. Y decimos, esto empieza a ser bastante mindfuck. Y continuamos la historia. Como veréis, la historia de Oppenheimer se nos va contando en pequeños detalles, ¿vale? Pues eso, Oppenheimer toma un rifle. Sí, porque nos atacan los japoneses. Y como vosotros entenderéis, este no es un ataque cualquiera de los japoneses. Esto es un ataque en el cual, pues, descubrimos que tenían un tori... Joder, un tori rojo. No soy muy yo experto en cultura japonesa. Bueno, es un tori rojo. Sin duda estaba potenciado. Tiene energía zen por los budistas muertos. Y decimos, este cómic me está gustando, dame un poco más. No puedo creer que hayan creado una puerta. Vale, entonces entra el ejército japonés. Y el ejército japonés son esto que estáis viendo, Rick y Morty, como os decía, pues a tope. Versión hardcore. Un portal de teleportación potenciado por energía zen de budistas muertos que te trae guerreros japoneses que atacan con katanas y masacran a nuestros científicos y militares norteamericanos. Y Oppenheimer y sus compañeros no tienen más remedio que liarse a... Mirad qué página, Está muy guapo. No tienen más remedio que liarse a tiros y pelear por el futuro de América. ¡Mátales a todos, Oppenheimer! Cuando empezamos el cómic, ¿esperabais encontraros a Oppenheimer con una enorme ametralladora disparando a una horda de, no se sabe muy bien, androides o algo así, japoneses? ¿Lo esperabais? No lo esperabais. No digáis que sí. No, ya sé, a ti te veo que estás ahí. Tú dices que sí, pero no te engañes. Eso es autoengaño, eso que estás haciendo. Nadie se esperaba esto, nadie se lo esperaba y por eso nos gustó. Porque vemos los agujeros en la cabeza de los japoneses disparados desde la distancia por un Oppenheimer aparentemente impasible mientras se ejecuta el acto del homicidio. Saltan tuercas, saltan engranajes desde los disparos, donde nuestros inorgánicos enemigos van cayendo uno a uno y nuestro general grita como un Arnold Schwarzenegger cualquiera. Podríamos tener un componente ochentero de acción también, ¿por qué no? Como veréis, Oppenheimer se caracteriza porque no expresa, es un tío, es estoico, es enfermizamente estoico. Mirad a este militar sujetando el cinturón de balas, En fin, Oppenheimer pues sigue diciendo, me está gustando esto de disparar, Vale, finalmente la batalla finaliza. Vemos que ahí sigue Albert Einstein mirando el monolito, tenemos destrucción y fuego. Vale, pues tenemos que investigar a los que nos han atacado para saber dónde tenemos que devolver el ataque. Y estamos en guerra, es una guerra científica. Y uno de los robots está vivo y toca el pie de Oppenheimer. Y Oppenheimer se vuelve loco, de repente pierde la compostura, dice ¡no me toques! Y ejerce la ultraviolencia. Y nos quedamos todos diciendo ¿Oppenheimer? Vale. El militar le dice vale, no seas un sádico. Y aquí es donde la historia de Oppenheimer se nos termina de ser contada. Como veréis aquí, el color rojo y el azul se juntan porque descubrimos que el gemelo malo mató al gemelo bueno. Y que el gemelo malo lo que hizo fue asumir el papel de su hermano. Es decir, realmente el Oppenheimer que estamos viendo aquí, que está pasando por ser un supergenio científico, histórico, capaz de inventar cosas que sean maravillosas para la humanidad, no es más que su sustituto sádico y loco y psicópata y asesino que se comió literalmente a su hermano. O sea, no solo lo sustituyó, sino que es que se comió a su hermano. Y entonces pues tenemos múltiples Oppenheimers, personalidad múltiple, sadismo. Tenemos ya directamente pues ahí lo tenemos, la serpiente metida en el sistema de América. El general, que no sabe nada de esto, evidentemente, dice, creo que todo va a ir bien. Apretón de manos, estaremos muy a gusto con usted, señores Oppenheimers. Y así es como finaliza el número 1. Aquí vemos un poco la portada del número 2, para que veáis un poco el flow. Como os iba diciendo, ayer hablábamos un poco con respecto a un cómic de los X-Men, guionizado por Warren Ellis. Y aquí ya estábamos de lleno en la época de los guionistas. Ya estábamos en la era en la cual eran los guionistas las verdaderas estrellas. Y el cómic USA nos trajo cómics. O sea, objetivamente,
muy buenos. El Comicus nos trajo cómics en plan, pues eso, con guiones épicos. Ahí teníamos pues a los Jonathan Hickman, como estáis viendo aquí, a Warren Ellis. A ver, ¿quién más andaba por ahí? Muchos. Grant Morrison hizo grandes obras también. Se me ocurre Kieron Gillen. Kieron Gillen tiene un cómic bastante bueno. O sea, hubo muchos guionistas tremendos que además subieron el nivel de adultez. El nivel de, pues eso, como el perfil de lector ya no era un adolescente que quería tíos musculosos y tías buenas. En general ya no. Pues aquí lo que hicieron fue darle un punch a muchos de los cómics del mainstream teóricamente muy comerciales y traernos guiones objetivamente muy buenos. Muy buenos. Este es un cómic que no es excepción. Después también, pues eso, el propio Hickman hizo Los Cuatro Fantásticos, los X-Men, hizo Infinity, si no me equivoco, y demás. Cómics, pues eso, dentro de Marvel, pero que aún así no eran tan locos como este que estáis viendo ahora. Pero eran cómics que tenían un cierto grado ahí de reto. Y la verdad es que es una época bastante memorable. En fin, este cómic hay que leérselo, en serio. Si os interesa un mínimo estas temáticas que os he enseñado. Además es que es un cómic que, joder, cuando me lo leí en su momento, cuando salió, yo flipaba, porque es el típico que justo cuando crees que estás empezando a pillarle el rollo y entender y estás metido en el lore y tal y cual, cambian las cosas, te añaden cosas nuevas, giros inesperados, experimentaciones sin venir a cuento, nuevas ideas y demás, y súper potente, engancha brutalmente. Recomendadísimo. Aquí lo vamos a dejar. Proyectos Manhattan. ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Te habías leído este cómic? ¿No te lo has leído? ¿Qué te parece? ¿Te gusta el dibujo? Por el contrario, ¿te parece horrible? Este dibujo, a ver, es bastante aclamado como dibujo de culto. Pitarra es un dibujante muy bueno. Pero en su momento hubo gente que dijo que el rollo así tan grotesco que no le molaba. Cualquier cosa, pónmelo en comentarios, que ya sabéis que es el lugar donde tenemos un poco de interacción. Y al mismo tiempo, pues ya sabéis, el me gusta, el no me gusta no existe. El botón hacia abajo no existe, ¿vale? El dedo hacia abajo, nada. Y suscríbete, que yo qué sé. Es la única manera de conseguir un poco de sensación de que el canal crece. Últimamente YouTube voy a tener que pensar algún tipo de estrategia alternativa. Porque es que YouTube, o sea, vale que, de acuerdo, yo asumo que mi canal es un canal con muy bajos valores de producción, es decir, que los vídeos los hago así con pocos medios y muy cutre, pero es que YouTube, tío, en plan, no tiene ningún sentido, que es que da la sensación que no está mostrando los vídeos a nadie, o que no lo sé, vamos a dejarlo en que no estoy contento. Así que me molaría encontrar algún tipo de vía alternativa, pero mientras tanto, si te suscribes, pues bueno, como os iba diciendo, pues es una manera de darle un número a la satisfacción, que no está mal del todo, ¿no? Y compartir al mismo tiempo, pues seguramente también haga que haya alguien por ahí fuera a quien le gustó la película, o mejor aún, quien odió la película de Oppenheimer, que se pueda dar una pequeña satisfacción, que eso siempre está bien. En fin, hay que despedirse con dos palabras, Albert Einstein. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿no? Está bien, ¿no? Es un cierre. Había que cerrar. ¿Por qué no? Es un cierre cualquiera. Lo hemos conseguido. Hemos llegado hasta aquí. Punto final. This is the end, my friend. Venga, va, nos vemos.